objetivo del silicio es purificar el alma. Y a su nombre. Vamos. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. por lo cual, Hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas caeréis jamás. no caeréis jamás. Amén. Pues el tema de hoy es el conocimiento de purificar los pecados. Bien, hablando de pecado, la Biblia nos revela a nosotros que hay pecados de muertes y hay pecados que no son de muerte. Amén. Bien, hay tres tiempos o tres dispensaciones que la Biblia nos enseña para nosotros darnos cuenta los tiempos en que el Señor se mueve y da un juicio. Se cree que cuando Dios hace los cielos y la tierra, se cree porque está establecido, Él le llama al día la mañana y a la noche le dice la tarde. Y ese es un día, la mañana y la tarde, y lo encierra como un día. ¿Por qué Dios pone al sol de día para dar luz y en la tarde de la noche ponga la luna para dar una pequeña iluminación? Pero los cielos se visten de silicio. Todas las noches los cielos se visten de silicio. Todas las noches nos hace entender el cielo a los creyentes que son espirituales y que también tienen un vestido de silicio, porque nosotros tenemos un vestido de silicio. ¿Cuándo? Cuando alustamos el alma, dice los salmos. Toda persona que quiere ponerse en ayuno sepa que debe hacer el ayuno hasta que el alma esté afligida. Y una vez que está afligida el alma, ella misma se enluta. Y al decir que se enluta, quita el gozo, quita todo el regocijo para vestirse totalmente en una vestidura negra. O como dice la Escritura, el silicio que se tiran al piso y toma ceniza y se tiran a la cabeza. ¿Y por qué hacen eso en el silicio? Porque el hombre es del polvo. Y parte del silicio del hombre es hechura del hombre. Y si el hombre no se viste en silicio, no va a poder entender por qué fuimos hechos del polvo y para qué nosotros tenemos que llegar en polvo en cierto tiempo. Aún los cielos se visten de oscuridad en silicio. El hombre también tiene que darse un tiempo para estar en silicio, en ceniza, iglesia, en ceniza. Y a su nombre hay que saber y recordar que de dónde nos sacó el Señor, no solamente de la parte mundana, sino también del polvo, y que sin su mano no podemos tener luz, no podremos resplandecer, nunca vamos a poder tener vida. Entonces el Señor dice, al pueblo le enseña, pueblo mío, el Padre. En la primera dispensación se presenta el Padre y le dice al pueblo, vamos a vestirlo de silicio, pueblo. ¿Y por qué, Señor? Si tú nos escogiste en medio de las demás naciones, no hay otras naciones como la nación de Israel. Todo el mundo tiembla al Dios de Israel. ¿A cuánto no le tiemblan? Demonios allá afuera. Cuando nos vemos la Biblia en la mano, el diablo se detiene cuando nos quieren hacer daño y nos quieren robar. ¿Saben que el Dios que le alabamos, Dios real? Ese es cristiano, ese es un hermanito. Quítale la mano encima, dice el chelo. No le hagan daño. Esa es la porción que nosotros tenemos. Por eso el Señor le dice al pueblo y le enseña, ustedes son un pueblo escogido y yo por ustedes voy a pelear. Entonces la Biblia comienza a decir que el Señor nunca vistió en el tiempo de Él a la tierra, a los cielos en silicio. ¿Por qué, pastora? Porque dice que por su pueblo, el mismo Dios que nos creó, escúcheme lo que le voy a decir, el mismo Dios que nos tiene en las manos esculpiéndonos todos los días, se revelaba de día columna de noche y de noche columna de fuego. No hizo vestir al cielo para ello el silicio, porque el mismo Dios de los cielos se presentaba a pelear todas mis vicisitudes, todas las cosas que podían presentar ellos en el desierto. No había nada
hijos, pues ellos eran la niña de sus ojos. Y a su nombre. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos lo creen? Porque Dios lo quiso primero enseñarle al hombre lo que es estar en sus manos y en la presencia de Dios. Dios no inicia dando de silicio al hombre. El mismo Padre, creador de todo, le enseña al hombre, a nosotros, a nuestra vida, a su pueblo, que mientras Él está con nosotros, nada ni nadie podía tocarnos. Se levantaban 7 naciones mayores, y la Biblia dice que ninguno de esos mayores pudieron tocar a su nación pequeñita, que parecía indefensa, pero el Señor se manifestaba en ese pueblo. Y dice la Biblia que cuando el Señor Jesús, en el tiempo del Señor Jesús, viene a la tierra y le enseña a sus discípulos que mientras ellos estaban con Él, no podían vestirse en silicio. No van a ayunar, dijo. Los discípulos de Juan le decían: Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan? Jesús, digno. El fariseo decía: Jesús, digno, ¿por qué ustedes no ayunan? ¿Por qué ustedes no hacen las oraciones que hacen los fariseos o los discípulos de Juan? Se encierran en ayuno o se visten de silicio como los discípulos de Juan. Y el Señor Jesús le dijo: no. Mientras yo estoy con ellos, mientras el novio está con ellos no van a ayudar. Habrá tiempo en que ellos se van a vestir de silicio. Habrá tiempo donde yo seré sacado de ellos para que ellos puedan volver a ayudar. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? El pueblo que se viste de silicio, el pueblo que ayuna, es un pueblo que está dándole al Señor tributo de humillación. Y usted no sabe cuán glorioso es aquello, vivir en humillación. La pastora decía: ahora no oramos tanto los ayunos. El pueblo que está conmigo, ¿sí ven? Que nosotros todavía guardamos la vieja cepa, el camino antiguo de las sendas, porque nosotros no podemos hacer un ayuno si no está como mínimo 3-4 horas todos ahí rodillados, aunque no tengamos de la alabanza. Porque en ese tiempo hay que estar en silicio, recordándole al Señor que si algún juicio va a dar, hay alguien que está en el polvo clamándole. Hay alguien que le está dando tributo al Señor, de que solamente dependemos de Él y que ahí en el polvo, de ahí queremos que nos levante, se diga que estamos vestidos de silicio. Y es un hombre que así como creó los cielos y la tierra, y le puso astro, y le puso planeta, así mismo venga y avance nuestra vida, la llena en nuestra vida, que estamos necesitados por una sanidad. Y a su nombre queremos una sanidad. Entonces el cuerpo hay que vestirlo de silicio, porque no tira el hueso al polvo. Y si el hueso no va al polvo, es vida, porque la Biblia dice que también tenemos que hacer morir un yo. Por eso hay que vestirlo de silicio. Entonces cuando el Señor los cargaba en el desierto, y el Señor se da cuenta que el pueblo estaba muy engreído, porque nosotros, porque vemos que Dios nos usa, que porque tenemos una unción, una chispita, una candelita, entonces creemos que ya somos mimados de Dios. Creemos que nadie nos puede tocar. Por eso yo le agradezco al cielo. Si hubieran estado aquí toda la gente que yo lidero, usted me hace quedar mal. Pero yo dije: Señor, gracias por esa palabra. Yo recibo bendición. ¿Por qué? Porque le está tocando el corazón a Dios. Y Él dice: humilla la mía. La voy a bendecir por eso, para que no se irrita. Porque así dijo David cuando iba huyendo de sus enemigos. Se levantan contra sus enemigos y le lanzan piedra. Y los de David dicen: Señor, ¿por qué te dejas humillar? ¡Déjalo! ¿Quién quita al Señor oyendo eso? Me bendice en sabrá porque lo hace. ¡Aléjale! ¡Hay que tener ojos! Como dice la Biblia, Pedro dijo: no seamos ciegos. Tengamos vista para saber que hay que purificarnos nuestros pecados. Una humillación nos purifica. Un buen testimonio te purifica. Por eso Él dijo: gozao, regocíjate, porque pronta es tu redención. No es que te va a jalar el Señor, ya te va a hacer el rayo. Pronta es tu redención, que te está limpiando, te está libertando, te está dando sanidad. ¿Por qué? Porque otro usado para humillarte. Aleluya. Seremos probados para ver si somos de verdad o somos de mentira.
Porque cuando dijo, la sierva, la pastora dijo, muchos predicamos mentiras y seremos condenados, seremos llevados a juicio. Lo que quiere decir, cuando nosotros usamos el nombre de Dios en vano, nos estamos vistiendo de silicio, pero de los demonios que nos visten de silicio, que las enfermedades, que son las tragedias, y nos volvemos ciegos. El fariseo, el pecado de él no era porque oraba mucho. El pecado de él era que decía, yo veo quién es Dios y quién no es Dios. Y le decía al Señor Jesús, tú no eres Dios. Porque si tú fueras Dios, hicieras señales y prodigios. ¿Cuáles son tus señales? Enséñanos tus señales. Y el Señor Jesús dijo, ay, la generación de víboras demanda señales. Y señales no tendrá más las de 3 días en el pez Jonás. ¿Qué le quiso decir? Disciernan, estudien para que sepan qué simboliza la muerte de Jonás en el pez. Disciernan, o sea que le puso el velo y ahí lo enjuició. ¿Lo vistió de qué? De silicio. Cuando el cielo se viste de silicio, ¿qué es lo que está pasando? Que el cielo se cubre y se tapa. ¿Qué es lo que va a haber, verdad? Del eclipse. Espiritualmente el cielo se cubre. Dios quiere que en Ecuador no se cierre de oscuridad. ¿Por qué, pastora? Porque eso es malo. 1 minuto de oscuridad representa años. La Biblia dice en Apocalipsis 8 que media hora hay en el cielo, no en la tierra, silencio. Media hora en el cielo, en la tierra son 20 años, porque para Dios un día es 1000. En el cielo es un día, acá son 1000 años. Entonces cuando viene un tiempo donde el cielo se cierra y está en silicio, lo que Dios está diciendo, no va a haber profecía. No va a haber revelación de mi palabra, aunque la busque. ¡Aleluya! Porque solamente será revelado el que se viste de silicio. Gloria a Dios. Por eso es que no puede declarar una palabra o creer nosotros que vamos a ser purificados solamente con una situación que pasamos y no nos vestimos de silicio. ¿Qué quiere decir, pastora? Vean. Como pocos somos en estos tiempos por la gracia, el tiempo del Señor Jesús, la tercera dispensación, el tiempo del Espíritu Santo, la tercera dispensación que Dios se manifiesta sobre esta tierra, nos dice la Biblia que es un tiempo de gracia. Y el tiempo de gracia, pocos queremos ayunar, pocos queremos vestirnos en silicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que la gente que está menguando, porque como es tiempo de gracia, el Señor dice, vamos a hacer que los cielos comiencen a cerrarse, que haya eclipse. Y Dios no quiera que caiga un cometa. Habrá naciones donde caigan meteoritos. Y habrá otras naciones que comienzan a ver la triste historia del ovni, extraterrestre. Y todos esos el cielo se viste de negro, de silicio, de un telón. ¿Y qué son? Demonios. Libro de Apocalipsis dice, y lanzarán un ángel del cielo, bajará con una llave del abismo. Y este abrirá el abismo, ¿y qué va a salir? Demonios. ¿Dónde van a habitar los demonios? Dice Efesios capítulo 6 y versículo 12, dice que ellos habitan en regiones celestes. Ellos ni siquiera todos están concentrados debajo de la tierra, en el infierno. No, ellos todos están para gobernar sobre nuestra cabeza, porque son espíritus inmundos que se han tomado la tierra a través de gente que no conocen a Dios. Todos los espíritus inmundos para hacer pecar. Hay diferentes formas, yo decía, de pecado grave, pecado grave, menos grave y de muerte. Pero los demonios que les gusta evacuar en el cuerpo humano, porque ellos no pueden evacuar ni reproducirse si no tienen un cuerpo. Los demonios buscan un lugar donde reposar. Y si el creyente no está consciente de esto, seremos parte del reino del diablo. Porque una cosa es que nosotros sabemos que tenemos que vestirnos de silicio, pero el alma no quiere y el espíritu no nos da. A veces la carne
es débil. Y no podemos ser fuertes en lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El salmista David en el capítulo 51 de Salmo dice: lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, segundo nivel de maldad. Y luego dice: borra mi rebelión, tercer nivel de maldad. La rebelión no es lo mismo que la maldad, y la maldad no es lo mismo que el pecado. Pero está diciendo él los tres niveles y la forma en que Dios limpia y hace absuelto al hombre. Lo borra la rebelión, porque la rebelión se posesiona en la mente para tomar todo el gobierno del cuerpo. ¿Quién fue el que se rebeló? No siendo carne humana, fue el diablo en el cielo. Isaías 14, Ezequiel 38 lo dice. ¿Dónde se le encontró el pecado de rebelión? En el corazón. Y el hombre, que es lo primero que pierde sobre los deleites de esta tierra, el corazón. Por eso el Señor Jesús le dice a los fariseos que estaban siendo rebeldes: de toda cosa que de él emana, ¿qué hay que hacer, pastor? Estoy hablándoles de la purificación de los pecados en el tiempo de gracia, porque la palabra de Dios no ha cambiado. Dios dice que para purificarse del pecado había que coger mitad sangre del cordero para rociar al pueblo, y la otra mitad de la sangre del cordero le daban al altar. ¿Qué simbolizaba el altar? No porque tenían un altar que lo movían de un lado a otro, era importantísimo el altar, sí era importante, pero el altar simbolizaba el cuerpo del hombre, el cuerpo del Señor Jesús. Entonces lo santificaba como pueblo, pero también lo santificaba a él individuamente, solo, unitario, para que el hombre supiera que la salvación es, y que la sangre de Cristo pagó precio por usted y por mí. Una alma sola fue pagada, suficiente la sangre de Jesús. Y como somos pagados por ese precio, ahí tenemos un nivel de purificación. Y nosotros viviríamos en ese pecado, sea de rebelión o de maldad, o sea de cualquier otro pecado de muerte, si nosotros no vivimos valiendo lo que valemos en el poder de la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que usted vale? Y que el diablo no puede usted darle espacio para hacerle creer que usted no vale nada. Aleluya. Porque aquí hay gente que cree que no vale nada. Aquí hay gente que cree que para usted no hay nada bueno e importante en estos tiempos. Hay complejos en el alma. Y cuando hay complejos en el alma, quiere decir que yo le estoy diciendo: Señor, tú pagaste en vano, porque yo no valgo eso. Y el que elige comprar, usted es el que elige, usted lleva el dinero, usted compra. Y usted sabe lo que va a comprar. Y muchas veces usted sabe que hay cosas que vamos a comprar viejas tal vez. Usted sabe y usted lo lleva. No importa, tal vez usted puede comprar algo dañado, usted lo arregla y lo compró. Así mismo es Dios. Dios es el único autor y es el único responsable de lo que Él compra. Él no compra gente santa ni gente poderosa en ciencia. Él sabe que está comprando de lo vil y menospreciado, gente que no valíamos nada, de lo que no existíamos nada. ¿Por qué perder un valor? ¿Cuándo pierdo el valor? Cuando me la creo mejor que el hermano. Yo pierdo el valor de la sangre de Cristo. Cuando me la creo que todo el poder sale de mí, que vino presencia de Dios uno por mí. Aleluya. Estoy perdiendo el valor, el precio pagó el Señor Jesús. Entonces el diablo dice: esa no tiene marca, no tiene aquí marcado el precio que tiene sobre ella. Y en el corazón es vano. Entonces en el mundo espiritual esa persona no existe. Y ellos toman a ese cuerpo, como está vistiéndose de silicio de las obras del diablo, duda de una salvación, duda de una bendición, duda de una sanidad. Oiga, porque a todos nos pasa eso. Aleluya. Y como duda, el diablo dice: allá hay duda y sin fe. Nadie agrada a Dios. Este está con duda y se mete en ese corazón. Y ahí comienza a operar. Y cuando se acerca a otra
otra persona lo que tiene, porque de la abundancia del corazón. Entonces, lo que tiene la otra persona como fruto va dejando y va contaminando, porque el diablo necesita de un cuerpo para contaminar. Espiritualmente no se puede ligar a nada. Tuve que usar la serpiente para llegar a Eva, porque sin el cuerpo de la serpiente él no podía producirse hasta llegar a Eva. Así mismo nos pasa ahora. Ya no busca la serpiente. ¿A quién busca? Al ser humano. Porque ahora, hijo del diablo, cuando recién llegó en el Edén, no estaba la simiente del diablo. Y ahora, hijo del diablo, la Biblia dice, es simiente de Dios y es simiente del diablo. Entonces, el que ama el pecado es simiente de Dios. El hombre del pecado. Así dice 1 Tesalonicenses. Y entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que sí pecamos, pero nos arrepentimos, retrocedemos. Vamos a retribuir, ¿verdad? Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber tener dominio propio. Vestirse de silicio, una barra que no cualquiera puede ser un silicio, no por dar honor a nadie, sino que solamente que tiene el Espíritu Santo puede sustentar un silicio, porque el Espíritu Santo lo va a sustentar. Si no quiere tomar agua, el Espíritu le traerá agua, porque el Espíritu es agua. ¿A cuánto le ha pasado? Si no quiere comer, el Espíritu le traerá fuerza y fortaleza para no pecar en comer. Si quiere santificar su lengua para que la profecía salga pura y santa, como dice el libro de Santiago, entonces el Espíritu le ayudará a poner un dominio en el tiempo del silencio para no hablar lo que no se debe hablar. Estamos hablando de purificación de pecado. ¡Cuán importante es ser purificado! El diablo no tolera aquello. ¿Por qué, pastora? Porque eso huele, no apesta. Dijo mi hermano, lloraba, y es que es verdad, toda persona ora y la esencia sale. Usted cierra sus ojos y usted empieza a hablar, le huele espiritualmente la boca, le huele espiritualmente su cuerpo. La piel emana una esencia porque usted está hablando con Dios. Y cuando la esencia comienza a salir con impureza, ¿por qué, pastor? Por los pensamientos. El pecado no está en el cuerpo. Lo hicimos con el cuerpo, pero el pecado está clavado y marcado en el alma. Y el alma solita la manifiesta en la mente. Cuando nosotros estamos queriendo entrar en Dios, que duro se hace. Y a veces es la carne la que empieza a hablar y nunca estamos hablando en el Espíritu. Porque el Espíritu tiene que esperar que nosotros demos un fruto para tener lavados los pecados, lavados los vestidos, dice el libro Apocalipsis. Que a eso se refiere el lavamiento de ropa en la sangre de Cristo. ¿Qué significa? Purificar pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que cuando la gente está hablando, comienza a manar lo que nosotros tenemos en el interior. Por eso dice, no es jabón, no es detergente el que nos va a quitar el pecado. Es solo la sangre poderosa de Jesús. ¿Y cómo me la aplico, pastora? No, es que no va a venir si nosotros no damos el fruto de arrepentimiento. Si la mente no tenemos claro y el cuerpo no tiene claro de que hay que arrepentirnos y convertirnos, entonces nadie será purificado. Porque yo puedo llorar y hacerle creer a usted que estoy arrepentida, pero en 5 minutos o en 3, 4 días o un mes usted me va a ver siendo igual. No es fruto de arrepentimiento. Y Dios dice que el árbol que no da fruto, ¿quién lo dijo? Juan el Bautista. El profeta decía, venid, porque si no la hacha ya está puesta. Porque usted tiene que dar fruto de arrepentimiento, arrepentido y convertido. ¿Qué es lo que quería decir? Y lo metía bajo agua. No le estaba diciendo, ven que vas a volver a nacer. No le estaba diciendo, ven que para dentro del reino de los cielos tiene que meterte agua. No, no estaba diciendo eso. Porque la gente que la estaba metiendo al agua era
vasija. Se levanta el profeta a decir: ¡hey! Está la vasija sucia. Pero como el pueblo de Dios no era un pueblo, era generación de víboras. Se dice, el profeta lo dice porque el profeta tiene ojos espirituales, visión corta y larga, y él no veía alma, él veía víboras. Entonces le dice: generación de víboras, si ustedes no vienen arrepentidos y se meten, ¿qué es meter? Era el símbolo de la purificación. Métanse como Naamán cuando estaba con la lepra. Métanse en el agua para que les salga la bendición, porque hay poder en el agua que simboliza la palabra. Hay poder en el agua que simboliza el Espíritu Santo. Hay poder en el agua que simboliza la fuente de la vida. Este es el Apocalipsis. Aquel que tiene sed, venga y tome gratuitamente. Y a su nombre. Por eso cuando ve el pecado más grande y le llama zorro, ve y dígame ese zorro. No le estaba diciendo al hombre, era Herodes. Herodes le dice: vayan y díganle que deje de predicar, que deje echar afuera demonios, o le vamos a prender y lo llevamos preso. Y el Señor Jesús dice: vayan y díganme esa zorra. ¿De qué estaba hablando? Del demonio que estaba en ese tipo. No le estaba hablando el alma. No le estaba hablando el cuerpo, de la jerarquía que tenía ese hombre que decía que lo iba a matar, que lo iba a meter preso. Le habló al diablo mismo que estaba en ese hombre: mira, zorra, tú no eres nadie para detenerme, que tengo que limpiar el pecado de Israel. Con mi sangre la voy a limpiar. Por eso se levantaban los demonios. Y le matan a Juan el Bautista. ¿Quién? El lobo que dirigía el pueblo. Es importante lavarnos, porque si nosotros no nos lavamos en la sangre del Cordero de Dios, entonces nosotros vamos a perecer antes de que venga el juicio. Usted no ve cuánta gente está muriendo, y la iglesia cristiana también está muriendo. Hay un poder que lo tienen en la mano, y ese poder es que, primero, si lee todos los días, será limpio. Entonces, ¿cómo voy a leer, pastora? Yo tengo que leer hasta yo sentir la presencia, que alguien está conmigo, hasta yo sentir que me ministra, me hace llorar, me limpia. Si yo no siento eso todos los días, entonces no hay presencia de Dios que te cubra, y tampoco hay ángeles a favor de nuestra alma, porque no podemos estar inscritos en el libro de la vida si que usted y yo no estemos leyendo. Y dijo el Señor Jesús: no te regocijes de predicar lindo, de echar fuera demonios, no, de hablar nueva lengua, no. Tú tienes que regocijarte si tú estás escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo yo sé que estoy inscrito en el libro de la vida? Amén. Si yo a veces me olvido de este libro, que es 66 libros, 66 libros, y yo a veces me olvido, soy humano, Padre, somos humanos, somos débiles. ¿Cómo entonces? Ahí está la señal. Él da su palabra, y aquel que la anhela la busca como oro o como plata, y la busca y la sigue buscando todos los días, porque todos los días yo me tengo que encontrar aquí para que esto se levante, me limpie, me purifique y me transforme. De eso se trata el caminar. Eso es ser esforzado y valiente. No es que esta carne no quiere, hermano. Tenemos miles de disculpas para no leer la palabra. No le hablo de conocimiento, le hablo de una obediencia, de un caminar. Entre el camino, que allá está lo que usted está buscando. Entremos en el camino, que aquí está la limpieza y la purificación. Y a su nombre. Entremos en el camino por el cual todos los días Dios te va a marcar. ¡Aleluya! Dice que los fariseos se lavaban las manos para purificarse de los pecados que hacían con sus manos. Los fariseos. Y el Señor Jesús le dice: ¡qué hipócritas fariseos! Se lavan las manos, sin embargo hacen todo lo contrario, porque no tienen misericordia. No se lavan el corazón, por más que se laven las manos. Eso es lo que le estaba diciendo. Y no que era un símbolo malo, no, para ellos, que simbolizaba lo mismo. No podían irse a meter todos los días en el agua, pero
el agua simbolizaba para que ellos se limpiaran la mano, para que ellos fueran bendecidas las obras de sus manos. ¿Y dónde dice eso? El libro de Salmo dice que alzarán manos limpias delante de Dios y que nuestras manos no deben de ir vacías. Entonces, si nuestras manos no deben de ir vacías, lo que quiere decir que las manos tienen que ir limpias de toda acusación y de todo problema, de todo lo malo que hayamos hecho o de que hayamos manobriado. Por eso el fariseo creía mucho en el lavamiento de manos y oraba al orar las manos. Pastora, ¿y eso existe? Sí, para nosotros espiritual. Pero el Señor Jesús dice, ustedes con el lavado de manos se creen que ya cogen toda la bendición. Claro, se la purificaban las manos. Les voy a enseñar algo más glorioso, dijo el Señor Jesús. Vamos, después de la cena, les dice, siéntense. Y coge una lavacara y coge una toalla. ¿Y qué les purifica? Los pies. Es que yo no estoy hablando de algo ministerial solamente. Lavamiento de pies es algo tan profundo. Yo le estoy hablando de purificar el pecado que simboliza los pies. Las decisiones que yo tomo. Un paso en falso, caigo o levanto. Un paso en falso, me mantengo estable o estoy tambaleando. Un pie fuerte y sano es un pie que puede correr, saltar y pisar serpientes. Estoy hablando espiritualmente. Pero si el pie está enfermo, el tobillo torcido, seremos semejantes al cojo que estaba junto al templo de la hermosa. Aleluya. El cojo junto al templo, no dentro del templo. ¿Qué quiere decir? Junto a las bendiciones por no tener un pie bueno. Entonces el Señor le dice a los discípulos, vengan que les voy a bendecir, los voy a purificar, porque se tiene que cumplir lo que dice Salmo. No daré tus pies, aleluya, arrebataré. ¿Por qué? Porque soy yo el que te la pongo, Salmo 40, encima de la boca. Te saco del lodo cenagoso. ¿De qué? De las indecisiones. Te saco del pozo de la desesperación. ¿De qué? De lo que te tiene cautivo, el trabajo, las enfermedades, los problemas. De ahí te saco, te pongo sobre la peña para que tus pies sean ordenados por mí. Eso es lo que hace el Señor Jesús, bendecir los pies. Y luego dice, qué hermosos son los pies que llevan. Usted ve cómo el Señor nos da. Entonces, nosotros tenemos que discernir cuándo tengo que purificarme, cómo me tengo que purificar y cuáles son mis pecados. Son de rebelión, hay que borrar. Son de maldad, hay que lavar. ¿Y por qué hay que lavar, pastora? Porque la maldad es un espíritu que mora en los huesos. Salmo 109 dice, como un aceite entra la maldad a los huesos. Y el Espíritu Santo también, ¿a dónde entra? En los que no tienen maldad, en los huesos. Y luego dice Salmo 51, lávame más y más, límpiame de mis pecados. ¿De qué está hablando el Señor? Corazón, hueso y mente. Porque aquí es lo que le interesa, apoderarse de la mente para que nosotros estemos pecando de la misma cosa. Para que nosotros no podamos levantar la mirada y decir, alzaré mis ojos en los montes. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo no lo veo con estos ojos, todos los días alzaré hacia arriba. En algún momento Él me va a abrir los ojos para que yo lo vea de su trono, aunque esté en esta tierra. ¿Por qué? Porque mis ojos, ¿de quién vienen? De Dios. El poder de la visión, ¿de quién viene? De Dios. Entonces, para purificarnos, porque esto es muy profundo, pero el Espíritu quiere que se lo dé así nada más. Hay reglas, hay herramientas, hay armas. Para purificarnos habla el Apocalipsis en tiempo de gracia. Le dice a la iglesia en la Odisea, le dice, tus ojos están ciegos, están sucios, porque de tantos pensamientos se nublan los ojos. Y por eso es sorda. Por eso le dice, aquel que tiene oído, oiga. ¿Por qué habla solo el oído? Todo lo demás está contaminado. Entonces le dice,
estás ciega porque estás desnuda. No te das cuenta que estás desnuda, desventurada. Aunque tú creas que eres bendecida, porque la iglesia Odisea se cree que es una iglesia bendecida en la tierra, pero espiritualmente ella no tiene tesoro. Estoy hablando de los pecados. Ella era desnuda, no tenía ropa que lavarse, no se movía el pacto de la sangre de Cristo. Ella era ciega, porque el Señor le dice: tú tienes que comprar colirio para tus ojos, para que tú veas que estás desnuda. ¿De qué está hablando? Que no estaba vestida ni siquiera de silicio. ¡Cómprame oro! Y oro refinado. Entonces, para comprar oro refinado hay que vestirse de silicio. El silicio es en el cuerpo, el silicio es en la carne, en el espíritu, y el silicio es en el alma. El silicio del alma, el ayuno, hasta afligir el alma. El silicio del cuerpo es dormir, no solamente orar 3, 4, 7 horas, es dormir todo el tiempo que esté en ayuno, en el piso. Ese es un silicio fuerte, dormir planchado, dormir en el piso todo el tiempo del silicio. Y el silicio que tenemos en el espíritu es negarnos a todo deleite que queramos servirle a Dios en silicio. Podrá ser tal vez 6 meses o un mes, tal vez un año. He visto mujeres vestidas en silicio por 8 y 10 años por una ayuda idónea. Mujeres que quedaron viudas u hombres que quedaron viudos y se vistieron de silicio porque quieren purificarse para un tiempo nuevo. Se cierra un ciclo y se abre otro, como las águilas. El águila que quiere vivir 40 años tiene que subir a las alturas, a renovarse, a darse picotones para que pueda salir ese pico y salir uno nuevo, a sacar los plumones para que venga uno nuevo. Y ese proceso doloroso, el águila grita, el cristiano grita, aunque el enemigo crea que estamos muriendo, pero nadie sabe que Dios nos está metiendo en el proceso. Hay silicio que Dios mete de gloria a su pueblo.